Bienvenido a la guía de actividades número 16, correspondiente al proyecto final, en la cual se realizará el sistema de medición y supervisión de temperatura y humedad en compostaje para sector de microcontroladores, dirigida por el ingeniero Ilber Abenaiz Ruge. Mi nombre es Nicolás Pardo Díaz y para iniciar con la descripción del problema, se requiere desarrollar un sistema electrónico basado en el microcontrolador PIC para la medición y supervisión de las variables de temperatura y humedad en un proceso de producción de compostaje. Se desea que la magnitud de las variables de monitoreadas estén en el rango óptimo para la producción de compostaje. Adicional, el sistema contempla una bomba de aireación para regular la temperatura y humedad, como se muestra en la imagen. Entonces, para pasar a un mejor desarrollo de entendimiento, la propuesta de solución va a ser usar dos PICs, uno como maestro y uno como esclavo, donde el principal va a mantener la configuración del teclado 4x4, el display, el display LCD, el módulo RS1302 que se encarga de obtener la hora actual del dispositivo, y el segundo PIC se va a encargar de la parte de la medición de sensores y actuador. Entonces va a estar conectado al DS18B20, que es el sensor de temperatura usado, y el HIH530, que es un sensor de humedad, que se explicará luego el motivo del uso de ese sensor. Además, este PIC va a tener la salida a un motor que va a hacer la activación de la bomba de aireación. Estos dos PICs van a estar conectados mediante bus serial. Entonces también toca tener en cuenta que ya que se va a realizar un proceso de compostaje, entonces se consultó la humedad óptima que debe estar entre el 50 y el 60%, y además como se trabaja en la etapa termofílica del proceso de compostaje, esa es una etapa que la temperatura óptimamente debe estar entre 45 y 70 grados. Ahora para el diagrama de bloques se va a dividir en tres diagramas de bloques, uno que va a ser el principal y el de todas sus rutinas. Entonces, iniciando, va a realizar la inicialización de algunas variables, luego va a habilitar las interrupciones y la inicialización del teclado matricial, la LCD y el módulo RTS correspondiente a la obtención del tiempo. Luego va a verificar si hubo comunicación serial, eso con el PIC esclavo, donde cuando eso suceda va a guardar el dato en una variable y va a hacer conmutación a otra variable que va a ser un controlador para la siguiente pregunta, que va a ser esa variable es 1, entonces cuando haya comunicación serial va a ir variando entre esos dos datos. Entonces cuando sea 1 va a guardar humedad, cuando sea 0 va a guardar temperatura. Luego de ello, entonces se va a revisar si la temperatura es mayor a 70 o la humedad es mayor a 60. En caso de que suceda, se va a habilitar la opción de guardar la subrutina de guardar memoria y volverá al inicio del código. En caso de que, de que la temperatura no sea mayor a 70, entonces se va a revisar si se presiona alguna tecla. Cuando se presiona alguna tecla, se va a revisar si la tecla presionada fue asterisco. En caso de que no sea, no va a realizar nada, el código seguirá común y corriente, volverá al inicio. Pero en cambio de que la tecla presionada sea el asterisco, va a pasar a la subrutina de leer memoria. Para la subrutina de guardar memoria, entonces se va a iniciar con un dato, una variable que se llama dato, que va a inicializar en 0, va a aumentar, entonces cada ciclo que vaya pasando va a pasar por cada dato, entonces dato 1, entonces va a guardar los datos en la posición 0 al 7, que son 8 espacios de la memoria, para guardar la temperatura, humedad, fecha y hora. Entonces va a ir variando. Dato 1 va a guardarlo en 1, dato 2 va a guardarlo en la siguiente posición. Y así hasta completar hasta el espacio 31, donde finalmente reiniciará la variable de dato y se volverá a la parte de código. Para la subrutina de leer memoria, entonces se va a revisar si la memoria está vacía. En caso que esté vacía, saldrá el código. Cuando no esté vacía, entonces va a leer los primeros 7 espacios de la memoria, los va a imprimir y va a revisar si el segundo espacio está vacío. En caso de que no esté vacío, los va a imprimir y va a revisar el tercero, sucesivamente hasta el cuarto, donde el cuarto ya, cuando termine de leer los datos y exprimirlos, regresará al código común y corriente. Ahora, el cambio que se explicó antes con el sensor HIH530 es que el sensor pedido por la guía de laboratorio
no fue posible realizar su instrumentación debido a que era un sensor capacitivo y se probó con puente de diodos, sensor de puente BIM, eh, rectificadores y varios métodos para poder hacer la instrumentación de un sensor capacitivo, pero no se obtuvo un resultado óptimo. Entonces se pasó a usar un sensor con salida de voltaje el cual, como se observa aquí en la siguiente gráfica, tenemos que la salida es de 2.5 voltios a 100% humedad y 0% a 0.49 de humedad. Entonces se realizó el acondicionamiento aplicando el AD623, que es un amplificador de instrumentación, para finalmente tener un voltaje de 0 a 5 voltios. Ya cuando ese dato entra al PIC, se va a entrar a la DC del PIC propiamente, el interno, y realizará su conversión. Entonces cuando sea 100% valdrá 255 y cuando sea 0 valdrá 0 bits. Para explicación del código en C Compiler se va a iniciar explicando el código en el segundo PIC, la del esclavo. Entonces se define el PIC que se va a utilizar, se inicializa el AS interno del PIC a 8 bits, ya que es con lo que estamos trabajando. Además se inician fusibles y las librerías tanto la LCD, la 4x4 y una que se llama OneWire que se va a usar para el sensor de temperatura. Además se va a definir el modo de comunicación RC232 a 9600 baudios. Entonces se va a inicializar una variable, luego con esa función putC se va a enviar el dato que uno va a colocar en registro C. Este registro C se va a enviar por la comunicación serial. Entonces al colocar este dato yo inicializo mis variables tanto de temperatura como de humedad en 25 para que las envíe al siguiente BIC. Luego voy a inicializar la comunicación de la S, que esa va conectada al pin AN0. Y ya pasando al bucle, entonces tengo acá dos estados que van a ir conmutando. Entonces primero va a pasar a estado 1 y va a cambiar el estado para que pase al siguiente condicional. Esto me va a generar que yo pueda, en el primer estado, tomar el valor de humedad y enviarlo a la comunicación serial. Y luego al segundo estado, va a tomar el valor de temperatura y luego volver a enviar a la comunicación serial. Además tomé aquí al mismo tiempo los valores de si mi temperatura supera 70 o mi humedad 60, si hay que activar el motor por 1 o 5 segundos, para finalmente terminar apagando el motor. Y acá se puede comprobar que el juego compila correctamente. Para el código principal, entonces se realiza el mismo proceso de definiciones que en el PIC mostrado anteriormente. Acá se van a inicializar más variables como algunos estados, contadores, las variables para almacenar fecha, hora, mes, día, temperatura y humedad, unas variables para almacenamiento de memorias, la variable K para la lectura de la matriz, entre otras. Entonces va a inicializar con una interrupción que va a ser la LRDA, que es la proveniente de la comunicación serial, que me deja la interrupción cada vez que reciba dato. Entonces en ese momento de interrupción voy a obtener mi dato de conversión, mi dato de comunicación serial, lo voy a meter en una variable y tengo una variable que va a ir conmutando cada vez que recibo un dato entre un valor y otro para un posterior uso. Siguiendo con el orden del código, entonces se van a habilitar las interrupciones, se van a inicializar las librerías y se va a pasar al bucle de inicio. Entonces en este voy a iniciar revisando si mi temperatura es mayor o menor, mayor a mi límite. Entonces, en caso que lo haga, va a pasar a la función memoria, que se explicará posteriormente. Luego de ello, va a obtener los valores tanto de hora, minuto, segundo, como de día, mes, año. Y este dato se mantiene en una variable que no se va a implementar. Eso es para si uno desea obtener el día de la semana. Bueno, seguido de ello, la variable que se mencionó anteriormente de la interrupción que va a ir conmutando se usa para guardar el valor que se obtiene de la comunicación serial, tanto en temperatura o en humedad, respectivamente, como sea el dato enviado como se envió en el PIC 2 o en el PIC esclavo. Luego de ello se va a imprimir eh, la, la interfaz, que va a ser fecha, hora, y abajo está la temperatura y la humedad.
eso en un display. Finalmente, la última parte que va a revisar el código es si alguna tecla se fichó, y en caso de que sea asterisco, entonces va a pasar a la función leer memoria. Pasando a la función leer guardar memoria, entonces eso ocurre cuando el actuador enciende, o sea que supera algunos de los límites de temperatura o de humedad. Entonces va a imprimir un aviso de que un dato fue guardado y el motor está encendido. Posteriormente va a graficar durante un tiempo, en este caso 2 segundos, mi función de fecha, hora, temperatura y humedad. Seguido de eso se va a revisar las memorias, a guardar datos en cada memoria, según se explicó en el diagrama de flujo. Y finalmente con la función leer memoria es igual con el diagrama de flujo. Entonces cuando entre va a revisar si está vacía la función en la memoria y va a leer los datos en una variable. Luego va a leer la siguiente memoria y va a guardar los datos en las mismas variables. Y así hasta la memoria, hasta el dato 4. Y ahí se comprueba que el código compila sin errores. Siguiendo con la programación en Proteus, entonces ahora se va a revisar la iniciación de cada punto hex. Entonces para este pic, que va a ser el de esclavo, entonces se va a colocar el punto hex del segundo pic, y el principal se va a colocar el archivo de proyecto final para finalmente compilarlos y comprobar que está funcionando. Entonces, este diseño, entonces, este diseño va a funcionar de la siguiente manera. Va a tener el sensor de temperatura acondicionado ya con la resistencia 4700, el sensor de humedad acondicionado también con la instrumentación, el DSTG02, que es el que me va a definir el tiempo, que como se puede observar es el mismo tiempo que está ahorita en la computadora, el motor, que en ese momento está apagado porque no se cumplen ninguna de las condiciones, mi matriz 4x4 y la conexión del Master Clear para mis pics. Finalmente, este módulo acá, el L293D, es mi módulo que me va a controlar, mi driver que me va a controlar la encendida de apagado del motor. Ahora para revisar la versión de temperatura, entonces a realizar aquí un barrido de temperatura superando los 70 grados para que empiece a tomar y guardar el dato. Entonces ahí se observa que guardó el dato 1. Ahora guardar todos. Esto lo voy a realizar con un intervalo de tiempo para poder tener un valor que no cada vez que haya un cambio esté guardando y guardando datos en la memoria, sino que la tome con un muestreo de cada 3 segundos. Ahora con el sensor de temperatura se va a realizar aquí la variación. Cuando supere el 60% va a guardar dato. Entonces ahora está en 66. Aquí en la pantalla guardará dato. Se va a aumentar. También se observa cómo se enciende la bomba. Aquí guardo el siguiente dato. Y ya finalmente acá se va a realizar la prueba verificando los resultados de la guardados en la memoria. Sin embargo, ese es un proceso que el tiempo de simulación funciona muy lento. Entonces toca mantener el botón presionado aproximadamente por 5 a 10 segundos para que el simulador lo capte, ya que el simulador en ese tiempo habrá pasado 1 o 2 segundos. Donde ahora al presionar el asterisco, entonces va a botar el resultado de las 4 últimos espacios de memoria guardados. Entonces dato 1, digamos, donde se ve que fue un aumento de la temperatura, la humedad, perdón. Dato 2 se ve que fue un aumento de la temperatura, y así con el dato 3 y dato 4. Nos vamos a con sus respectivas fechas y horas. También funciona lo mismo si se le aplica el Master Clear, ya que la E2 Prom de los pics son no volátiles, así que en caso de que se vaya la alimentación, el dato seguirá guardado. Sin embargo, por el proceso de inicialización y del tiempo de simulación con una carga que llega al 60 y 70% en Proteus, el tiempo de simulación es bastante demorado y la inicialización de variables y del programa se demora bastante en cargar, así como la parte de la lectura del botón. Aquí se observa otra vez los mismos datos mostrados anteriormente,
tanto dato 1, dato 2, dato 3 y dato 4 para dar por finalizada la guía de actividades número 16 correspondientes al proyecto final. Muchas gracias.